Rodríguez Mackey, un gusto saludarle, muy buenos días. Néstor, muy buenos días. Mi saludo a todo Ecuador. Muchas gracias por la invitación. Pues mira, decirte en mis primeras palabras que hoy amaneció, martes 13 de diciembre, amaneció Lima con la misma tensión de anoche, del día anterior. Hay en verdad muchos espacios del país en verdad convulsos. Esa es la palabra ahora. Son 7 los muertos a esta hora, fíjate, Néstor. Toda esta situación es la consecuencia, evidentemente, de este proceso sucesorio que se acaba de dar conforme a la Constitución Política. Hay quienes no han aceptado, incluso consideran al expresidente Pedro Castillo como jefe de Estado en cautiverio, digámoslo así. Todos sabemos perfectamente que lo que ha pasado en el país fue un golpe de Estado, un autogolpe de Estado, es decir, un quebrantamiento del orden constitucional, una ruptura del orden democrático, para ser más técnicos, como lo dice la Carta Democrática Interamericana. A mí me produce mucho pesar al comienzo y ahora mucha condena, porque comprenderás que los demócratas tenemos que defender la ley, la Constitución, tenemos que defender la democracia. Nadie puede arrogarse estas actitudes para transgredir la Carta Magna. Lo que hemos visto ha sido una clara pretensión con objetivo consumado, aunque sea por muy corto plazo, de ponerse en acto marginal con la Constitución y la ley. Y por tanto, todas las prerrogativas acabaron. El Congreso de la República en las últimas horas ha tomado la decisión de desaforarlo de las prebendas que le correspondía como jefe de Estado. Y entonces seguramente en las próximas horas vamos a ver alguna decisión jurisdiccional, porque tiene que seguirse un curso punitivo, eso está muy claro. Y tenemos una presidenta que asumió el poder en circunstancias muy difíciles. Ella ha señalado la propuesta de un adelantamiento de elecciones para el mes de abril del 2024. No estoy seguro que sea para esa fecha, porque la tónica de las protestas en el país pareciera que quieren que sea todo más pronto. Tendrá que ser evaluado, pero todo esto es muy malo, pues, ¿no? Todo este proceso interno en el país es muy malo. Políticamente estamos muy deteriorados, no hay una salida, no hay liderazgos en el país como consecuencia de no tener partidos políticos. En verdad que es una crisis muy compleja, muy complicada, y la imagen del Perú afuera como consecuencia de todo ello, en verdad también está muy afectada. Así es. Sí, a propósito de lo que dice nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ex canciller de la República del Perú. Colombia, Argentina, México y Bolivia a favor de Castillo, dice una información que publica la agencia AP. Desde la ciudad de Bogotá, los gobiernos de Colombia, Argentina, México y Bolivia cerraron filas el lunes a favor de Pedro Castillo, el presidente de Perú, destituido después de su intento por disolver el Congreso, desatando una crisis en el país. En un comunicado conjunto, los 4 gobiernos expresaron una profunda preocupación por la remoción y detención de Castillo, a quien aún reconocen como presidente de Perú, y solicitaron que le sean respetados los derechos humanos y garantizada la protección judicial. Sobre eso, nuestro invitado, el doctor Rodríguez Mackey, acaba de mencionar y hacer alusión a un comunicado de la Cancillería peruana, que en su parte fundamental menciona lo siguiente: las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el expresidente Castillo Terrones el pasado 7 de diciembre, su decisión de disolver el Congreso de la República, intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, entre otras medidas, constituyen un golpe de Estado. Generaron por esa razón la decisión del Congreso de la República de declarar su vacancia en el marco del más estricto respeto a la Constitución Política del Perú, con el voto multipartidario de 101 congresistas, el voto contrario de solo 6 de ellos y 10 abstenciones. Dicho esto, doctor Rodríguez Mackey,
¿Cabe algún pronunciamiento adicional desde la Cancillería peruana o tal vez la posibilidad de que la presidenta Boluarte busque un acercamiento con los gobiernos de esos países o no necesariamente? No, gracias, Néstor. Yo creo que en estos momentos la presidenta del Perú debe mantener una posición de distancia con los 4 países, porque mira, la cosa ha cambiado. Ese comunicado lo que está diciendo es que Dina Boluarte es usurpadora del poder político. ¿Ya? Eso es intolerable. Entonces, Dina Boluarte hace varios días, 2 o 3 días, yo decía, por ejemplo, que coja el teléfono, hable con Andrés Manuel López Obrador para coordinar lo de la reunión el traspaso de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Eso no puede darse en estos instantes. No hay escenario y condiciones para ello, porque los presidentes, el de México, no la considera presidenta del Perú, la ha descalificado, la considera usurpadora. No puede haber comunicación. Entonces, yo creo que el Perú debe mantener una posición distante en estos momentos, por favor, con los 4 países y con sus jefes de Estado, porque ninguno de ellos la está reconociendo. Siguen reconociendo al expresidente, que en estos momentos está en un proceso jurisdiccional, punitivo. Entonces, por eso habíamos dicho que no le existe ninguna prerrogativa, no es un preso político, tiene condiciones de un preso común, porque las imputaciones son por delitos comunes. Tenemos que ser muy claros. Entonces, nuestra política exterior en este tramo debe mantenerse incólume, pétrea, en una sola posición de dignidad, primero presidencial. La presidenta no puede tener contacto en estos momentos con los jefes de Estado porque ellos no la están considerando presidenta del Perú. Entonces ahí hay que tener un coto y esperar mejores condiciones. Y ahí ya entra a tallar la diplomacia, trabajo diplomático para promover y generar otras condiciones. En las que actualmente está el país, es inaceptable que los 4 países a Dina Boluarte no la consideren presidenta del Perú, porque eso es lo que ha dicho el comunicado de anoche. Por eso es que yo creo que la presidenta del Perú debe mantener una distancia, un acto discrecional, con un pronunciamiento, repito, inaceptable. Es una injerencia completa al calificar la situación interna del Perú y sobre todo desconociendo que ha habido un proceso sucesorio que la ha puesto a Dina Boluarte como presidenta de la República Constitucional. Doctor, mientras tanto, ¿cuál deberá ser el papel del Congreso de la República? Recordemos que la presidenta, cerca de la medianoche de este día domingo, hizo un mensaje a la nación, participó en este mensaje y anunció el envío de un proyecto al Congreso, al legislativo del vecino país, para que pueda el Congreso a su vez tratar un posible adelantamiento de las elecciones. Le pregunto esto, si bien es cierto, usted ya mencionó, bueno, aquí lo que aparentemente hay una intención de algunos sectores porque las elecciones se adelanten aún más, es decir, lo que estaba inicialmente programado para abril del 2024, se desarrolle mucho antes. Entonces, en ese sentido, ¿cuál debe ser el papel del Congreso de la República? Mira, Néstor, a mí el mes de abril del 2024, a mí en lo personal, mirando el itinerario jurídico, político y cómo se mueve el Congreso, me parece una fecha sensata. Pero ya no es lo que le parece al doctor Rodríguez Mackey, al ex canciller Rodríguez Mackey, ya no. Mira las circunstancias de lo que está pasando al interior del Perú, tiene que ser reevaluada y el Congreso tendrá que, digamos, reflexionar y en coordinación con la presidenta del Perú, porque en eso están, evaluar las circunstancias, las condiciones. Mira, han tomado las plantas de leche Gloria, los aeropuertos, las carreteras. Eso es, en verdad, un proceso de anarquización. Las Fuerzas Armadas están saliendo. ¿Cuánto tiempo vamos a estar así? Eso es imposible. Entonces hay que tomar decisiones sobre el acto factual, o sea, el hecho.
el hecho está determinando otras condiciones, por eso tiene que reevaluarse. La presidenta Boluarte ha presentado una propuesta. Bueno, esa propuesta tiene que ser evaluada con el mayor rigor que corresponde a la realidad política interna que tiene el país. Doctor, y aquí, en medio de todo esto, ¿cuál es el papel que deben jugar también las organizaciones políticas en su país, considerando la enorme dispersión que hay hoy en día? Un Congreso que se advierte también bastante disperso con estas organizaciones políticas y sobre todo cuéntenos un poquito qué ha pasado en las últimas horas, es decir, cuáles han sido los llamados de estos partidos y organizaciones políticas para que la población se calme de alguna manera y los ánimos no se terminen encendiendo mucho más. Perdóname, Néstor, en el Perú no hay partidos políticos, es el grave problema que tenemos. No tenemos partidos políticos, nos hemos quedado en una desidia total en este asunto específico. Mira, venimos diciendo hace buen tiempo, digo semanas, ¿no?, que hay que buscar el acuerdo nacional. El acuerdo nacional debe de ser convocado, porque ahí están las fuerzas vivas de una u otra manera. Los partidos políticos, por ejemplo, tenemos aquí el APRA, que es un partido histórico, ¿no es cierto?, Acción Popular, el Partido Popular Cristiano, Izquierda Unida. Esos partidos de otrora ya han perdido el rol que les corresponde. Debería hacerse una verdadera reingeniería en el Estado para invertir en los partidos políticos, para tener nuevas canteras de jóvenes actores políticos que puedan participar de la vida pública. Están desaforados, no tienen relevancia, surgen movimientos casuales, empíricos. Por eso estamos viviendo todo este escenario de incertidumbres en el país. Es muy penoso, Néstor, lo que le está pasando a mi país. Y como ex canciller, por supuesto, que me he dedicado a la vida internacional en los 40 días que fui ministro de Relaciones Exteriores, quisimos darle un impulso a una visión distinta, pero ya ves tú todo lo que ha sucedido. Hemos estado, en verdad, con procesos, con 2, 3 lecturas, con niveles de incongruencia. Esa fue la razón por la cual yo me retiré del ministerio, habiendo adoptado una posición única sobre el tema con los saharauis. Luego se retrocede, eso estuvo muy mal, no me gustó nada y por eso renuncié, de frente, sin aspavientos, renuncié. Y eso ya fue un mal indicador. Ya hemos visto entonces cómo ha terminado todo. Un deterioro, repito, reitero, para la vida del país. ¿Usted tuvo discrepancias directas con el presidente Pedro Castillo, el expresidente, pero en ese entonces presidente? Y estamos hablando apenas entre agosto y septiembre, cuando usted estuvo en la Cancillería, doctor. No, yo no tuve discrepancias. El presidente, todo lo que yo le planteaba, yo iba para adelante. Resulta que apareció un tuit del presidente donde desautorizaba al ministro de Relaciones Exteriores con la decisión tomada días atrás sobre el no reconocimiento de la autoproclamada República Árabe Democrática Saharaui. Entonces yo que tuve que dar un paso al costado como corresponde, retirarme, renunciar, y lo hice de manera irrevocable y nada más, y me retiré, le di las gracias y ya está. Pero eso para mí fue la señal de que todo estaba muy mal en el país, de verdad. Entonces, este tipo de asuntos, en verdad, de incongruencias en la política exterior, que ya era una mala señal, en verdad impacta mucho para la vida del país. ¿Y qué será pues en el plano interno? ¿Cuántas incongruencias más habrán habido que uno, como ha estado dedicado al tema internacional, no las veía de cerca, no las auscultaba? Son las 6 de la mañana con 54 minutos en la ciudad de Lima, también acá en nuestro país. Doctor, un par de preguntas adicionales y muchísimas gracias por atender. Un saludo cordial también a quienes de a poco se integran a nuestra programación a través de Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas. Doctor Rodríguez Mackey, nuestro invitado a esta hora. ¿Qué deberemos esperar en las siguientes horas en el Perú? ¿Qué pudiera suceder considerando esta serie de presiones, el ambiente bastante convulsionado, como usted lo ha mencionado de entrada, que se advierte en su país?
Mira, te respondo rápidamente, Néstor. Yo creo que el gobierno del Perú de la presidenta Boluarte debe actuar con carácter, actuar para buscar la tranquilidad en el país, debe de estar de la mano con las Fuerzas Armadas, como corresponde, que deben de asumir los roles que siempre le ha correspondido y que en eso en el Perú es lo único, a mi juicio, en este momento actual que tiene coherencia, que está muy pegada a la constitución política. Tenemos unas Fuerzas Armadas realmente de primera línea. Gracias a ellas hemos podido solventar que Dina Boluarte sea presidenta del Perú, tenemos que decirlo, ¿no? Y que los congresistas en verdad tengan madurez y altura, porque los episodios que hemos visto hace 2 o 3 días son penosísimos, ¿no es cierto? Peleándose, correteando en pleno hemiciclo. Qué ejemplo para la juventud, qué ejemplo para el país. En verdad que tenemos que mirar con lupa a quienes van al Congreso de la República y que se sienten a mirar, a ocultar sin intereses de grupo, personales, pensando en el país, por favor. Lean a Jorge Basadre, por favor. Acá no se está leyendo a Basadre. Perú, problema y posibilidad, que es muy importante pensar en el país antes que en los intereses personales. Te agradezco mucho, Néstor, por esta oportunidad. No se preocupe, doctor. Gracias. Desde Ecuador y siempre a las órdenes de todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez Mackey. Muy amable. Gracias. Un buen día, un buen martes para nuestro invitado.